Propiedades biológicas de los materiales. ¿Los materiales dentales son biomateriales? ¿Qué son los materiales dentales? En nuestra clase anterior habíamos dicho que era el conjunto de materia que se utilizaba para diagnosticar, prevenir y tratar afecciones dentales y del sistema estomatognático. Un biomaterial es un material destinado a interactuar con sistemas biológicos. Por lo tanto, los materiales dentales son biomateriales. Estos biomateriales se podrán clasificar de acuerdo a su origen en materiales naturales y sintéticos. También vamos a poder clasificarlos, como habíamos clasificado en nuestra clase anterior, según el grupo al que pertenecen. Materiales metálicos, polímeros, cerámicos o materiales compuestos. El grupo de los polímeros ha sido el que ha tenido mayor desarrollo en el campo de los biomateriales. Los biopolímeros, al igual que los polímeros, son macromoléculas y estas macromoléculas están unidas entre sí por enlaces de tipo secundario. Gracias a estas configuraciones de las cadenas de biopolímeros, estos tienen una capacidad muy importante para adaptar sus propiedades al tejido receptor a través de un mecanismo de copolimerización. Las características recién mencionadas hacen que estos biopolímeros sean los materiales más usados en la bioingeniería y según su origen pueden ser biomateriales o biopolímeros naturales, biopolímeros derivados o biopolímeros sintéticos. Finalmente, los biomateriales son productos aplicados en varias áreas, tanto en la medicina como en la odontología, donde son utilizados como materiales dentales restauradores o como materiales para implantes estructurales. Se incluyen los implantes dentales, las prótesis maxilofaciales y las prótesis articulares. Propiedades biológicas. Cuando un material es colocado en contacto con tejidos y fluidos del cuerpo humano, invariablemente existe algún tipo de interacción entre el material y el entorno biológico. Esa interacción conforma el tema de biocompatibilidad. Un material puede llamarse biocompatible cuando tiene la cualidad de no ser destructivo en un medio ambiente biológico. Es importante también apreciar que esa interacción que ocurre entre ambas partes. Esto es que el material puede ser afectado de alguna manera por el medio biológico y de la misma manera el medio puede verse afectado por el material. El biomaterial deberá promover una respuesta biológica adecuada, debe ser químicamente estable y no debe ser tóxico ni cancerígeno, ya que está en contacto con seres vivos. Se dice entonces que un material biocompatible es aquel que induce una respuesta adecuada en el medio biológico. Un material, al ser colocado en contacto con el organismo, va a producir una reacción. Esta reacción puede ser de tipo favorable, de tipo desfavorable o inocua. Al colocar un material en la cavidad bucal, siempre se va a estar buscando una respuesta favorable o bien una respuesta inocua, nunca una respuesta desfavorable. Una respuesta favorable significa una reacción mejorada de los tejidos en el tiempo o en la calidad. Una respuesta inocua significa que el organismo lo incorpora sin ningún tipo de reacción. Dentro de las respuestas desfavorables vamos a tener respuestas de dos tipos. Una puede ser inmediata u otra puede ser a distancia. La respuesta inmediata se llama la respuesta inmunológica y en el caso de ser a largo plazo se llama toxicológica. La respuesta inmunológica se produce de manera inmediata por la presencia o por el contacto con el material y se puede manifestar, por ejemplo, como una zona eritematosa. Es muy frecuente en odontología, por ejemplo, la alergia al níquel. En el caso de las reacciones toxicológicas, el elemento que produce la toxicidad
se incorpora al organismo y puede llegar a producir algún tipo de daño a distancia en el tiempo. Otra característica importante a estudiar en los materiales es su biodegradabilidad. Y esto está relacionado con la capacidad de esa sustancia de descomponerse. Cuanto mayor es la biodegradabilidad de ese material, más fácil es su descomposición. Propiedades químicas de los materiales. Un material al ser colocado en un medio, o por ejemplo el medio bucal, puede llegar a ser más estable o más fácil de degradar. La estabilidad o las formas de degradación de un material van a depender de las características propias del material, la estructura, el tipo de uniones, la superficie o las moléculas que lo constituyen. El medio en que se encuentra no será lo mismo si está expuesto al aire, si está expuesto al vacío o si está en el medio bucal, que es un medio muy agreste, donde hay muchas diferencias de temperatura, pH, presencia de otros materiales y también la exposición a estímulos dentro de ese medio. En el medio bucal, por ejemplo, podemos tener distintos tipos de estímulos como podría ser una parafunción. Todo esto va a depender o va a modificar la forma de degradación que pueda llegar a sufrir ese material. Llamamos medio al entorno en el cual se va a encontrar un material. Ese medio tendrá componentes físicos, químicos y biológicos propios que pueden afectar el comportamiento del material. Los estímulos son elementos externos a ese ambiente que pueden aumentar las probabilidades de degradación del material expuesto a ese medio. Cuando colocamos un material en la cavidad bucal, debemos considerar que ese material va a estar sometido a estímulos como son proteínas, enzimas, microorganismos propios de cada individuo y de su higiene, y también la presencia de otros materiales debe ser tomada en cuenta ya que puede perjudicar la estabilidad de un nuevo material colocado para restauración, por ejemplo. Este material que coloquemos también va a ser sometido a cambios de temperatura bastante extremos y a otros estímulos como son, por ejemplo, los cambios de pH debido a alimentos y bebidas ingeridas por ese paciente o la posibilidad de algunos hábitos parafuncionales que expongan al material a fuerzas más allá de la masticación. Un material entonces podrá tener distintas formas de deterioro de acuerdo al tipo de ambiente al que esté expuesto. Entre las formas de deterioro que pueden sufrir los tejidos dentarios está la erosión y el desgaste. La erosión sería la pérdida de masa del material por acción química y en general también está asociado al desgaste. El desgaste es la pérdida de masa del material, pero por acción mecánica. El desgaste es una forma de degradación que involucra la pérdida de masa por acción mecánica y que puede ser sufrida por todos los materiales estudiados. Puede ser sufrida por materiales orgánicos o por los polímeros, por materiales cerámicos y por materiales metálicos. El desgaste aceptable, por ejemplo, para el esmalte dentario es de 30 micrones al año. Algunos materiales pueden llegar a sufrir más o menos desgaste de acuerdo a sus características y a su estructura. Aquí podemos ver en la primera foto un ejemplo de desgaste y erosión en un material cerámico. En la segunda vemos un desgaste en un material orgánico y en la tercera desgaste en un material metálico. Otra forma de degradación es la sorción acuosa. El término sorción incluye dos términos, adsorción y absorción. La absorción ocurre cuando un fluido, que puede ser agua, saliva, penetra entre las moléculas de un material. Recordemos que los materiales que tienen moléculas son los materiales poliméricos. Puede ocasionar entonces que parte de los componentes del material se solubilicen y así se alteren las propiedades del mismo.
En el caso de la adsorción, se produce cuando un material orgánico atrae hacia su superficie a un fluido, pero el mismo no penetra en su interior. La absorción acuosa, que se produce en materiales orgánicos cuando están en un medio acuoso, puede causar efectos perjudiciales en el material, como por ejemplo la contaminación con microorganismos, la variación del volumen, la pigmentación con colorantes del medio. No se pierde masa, sino que se incorpora. Cuando la cantidad de líquido incorporado es importante, se podrá observar un cambio de dimensiones en el material absorbente. La absorción acuosa entonces es una forma de degradación que se produce por la incorporación de líquidos en un medio acuoso en un material orgánico. También este tipo de absorción acuosa se puede dar en algún material combinado en la parte, digamos, polimérica o en la parte orgánica del material combinado. Un ejemplo odontológico de un material orgánico que puede llegar a sufrir absorción acuosa es una prótesis acrílica. La disolución es la separación de las partículas de un cuerpo sólido por medio de un líquido. El material actúa como si fuera un soluto y el medio como un solvente. Lleva a la degradación paulatina del material y se pierde masa. La imagen representa a un material formado por moléculas o por iones que actúa como soluto. Al ser expuesto a un medio líquido que actúa como solvente, el soluto se degrada paulatinamente. Las partículas de soluto se dispersan en el solvente hasta lograr una mezcla homogénea. La disolución es una forma de degradación con pérdida de sustancia que pueden sufrir los materiales poliméricos u orgánicos y los materiales cerámicos iónicos. Cuando un material orgánico es expuesto a un solvente no polar o a un medio acuoso, puede llegar a sufrir este tipo de fenómeno. Los solventes no polares en general son sustancias de tipo orgánico que carecen de un polo positivo y negativo, es decir, no pueden considerarse dipolos permanentes. Algunos solventes de este tipo son, por ejemplo, el alcohol, el benceno. También hay materiales orgánicos que pueden solubilizarse en medios acuosos porque tienen alguna parte de las moléculas que son afines al agua y pueden interactuar con esta. Aquí vemos algunos casos de disolución de materiales orgánicos. En la primera fotografía vemos a un bebé con un juguete. Este representa a un caso de los juguetes tóxicos, que era una partida de juguetes para niños que tenían ftalatos solubles que provocaban reacciones de toxicidad porque se solubilizaban con la saliva. En la segunda foto vemos un balde que está resquebrajado por estar a la intemperie debido a la solubilización de los componentes del mismo material. Y en el tercer caso vemos una prótesis completa colocada en un vaso que puede ser con agua o puede llegar a tener un enjuague bucal. El enjuague podría llegar a tener componentes no polares, como por ejemplo el alcohol de algunos enjuagatorios, y esto podría llegar a producir alguna solubilización de algún componente esencial y mermar las propiedades de la prótesis. Un material orgánico en contacto con un medio acuoso puede sufrir sorción y esto a su vez puede ocasionar o no la liberación de componentes solubles. Si se liberan esos componentes, esto puede provocar la destrucción parcial o total del material y a su vez también puede generar toxicidad si el elemento que se solubiliza es tóxico y si se incorpora a la vía sistémica. No siempre que haya sorción hay solubilización y la solubilización no siempre se produce a partir de una sorción. Dentro de los materiales que podían llegar a sufrir disolución estaban también los cerámicos iónicos. Estos materiales expuestos a solventes polares como agua y ácidos producen este fenómeno. Los solventes polares son sustancias cuyas moléculas son asimétricas,
es decir, presentan un polo positivo y otro negativo. Un ejemplo clásico de este solvente polar es el agua. Aquí vemos algunas imágenes de la disolución de materiales cerámicos iónicos. La primera es un vidrio esmerilado, que es un material cerámico covalente en realidad, pero que recibe un tratamiento especial que genera algunas uniones iónicas que hacen que el mismo sea susceptible al ataque de algunos ácidos. La segunda es cloruro de sodio, sal de mesa, que está siendo disuelta en agua. Y la tercera es el tejido adamantino, o sea, el esmalte, que es un cerámico iónico, que, como todos sabemos, no hay disolución del esmalte en agua por la disposición que tiene los cristales de hidroxiapatita, pero vamos a ver que si es expuesto a ácidos puede llegar a tener una especie de disolución selectiva. Aquí vemos entonces la estructura de esmalte y de dentina. Habíamos dicho que el esmalte es un cerámico iónico que está formado por cristales de hidroxiapatita dispuestos en forma muy ordenada. En la dentina también tenemos cristales de hidroxiapatita, pero también tenemos colágeno, proteínas y agua. Los tejidos dentarios pueden llegar a sufrir dentro de la cavidad bucal ciertas formas de degradación, como son la desmineralización, que el proceso de caries sería eso, una desmineralización. Pueden sufrir desgaste, erosión y abrasión. También, como habíamos mencionado, a través de un ataque ácido o de una estimulación con ácido fosfórico se puede llegar a producir una disolución selectiva del tejido adamantino. La estructura anisotrópica del esmalte permite que al estar expuesto a una sustancia ácida como el ácido fosfórico se produzca una disolución selectiva del esmalte, o sea, algunas partes se disuelven y otras no, por lo cual se puede emplear para aumentar la superficie y crear microrugosidades que favorezcan el logro de una adhesión. La pigmentación está nombrada como otra forma de deterioro, sin embargo se trata de un depósito de compuestos en la superficie de un material sin afectar su comportamiento. Todos los grupos de materiales pueden sufrir pigmentación. En el caso de los metales, se pigmentan por la presencia de sales o iones en el medio o bien por una oxidación. Las imágenes estarían mostrando objetos metálicos pigmentados. En la izquierda tenemos unas cucharitas de plata, en el medio tenemos la Estatua de la Libertad de cobre y a la derecha tenemos amalgamas un poco más antiguas, pigmentadas y un poco recién pulidas. En realidad la solución a cualquiera de estas tres pigmentaciones es justamente el pulido. Una vez pulido, el material recupera su estado original. Los materiales orgánicos entonces pueden sufrir pigmentación por la presencia de sustancias coloreadas, de sales o iones en el medio. A diferencia de la pigmentación que se produce en los metales, la que ocurre en los materiales orgánicos puede ser, además de superficial, subsuperficial, producto de la absorción acuosa. En este caso no podría ser eliminada con un simple pulido, como en el caso de los metálicos. Aquí vemos un ejemplo de un material orgánico pigmentado. Y en este caso, debido a quizás una absorción acuosa, el pigmento ha pasado por debajo de la superficie. Corrosión. La corrosión es una forma de deterioro en la cual se da una combinación entre la oxidación y la pérdida de masa. La corrosión es la pérdida entonces de cualidades y propiedades deseadas de un material como producto de su deterioro, el cual puede ocurrir mediante una reacción química o electroquímica por acción del medio ambiente.
Aquí vemos a un material sufriendo una corrosión química. El metal se combina con el oxígeno proveniente del agua, de la lluvia o de la atmósfera y se oxida. Esta forma de deterioro, según el mecanismo de corrosión y el tipo de reacciones involucradas, puede ser química o electroquímica. También se puede clasificar, de acuerdo al ambiente donde se desarrolla, como húmedo o seco. En nuestro ámbito, el tipo de corrosión que nos interesa es la de tipo húmeda. Puede ser uniforme si el metal se corroe a la misma velocidad en toda su superficie, o bien localizada, en cuyo caso solamente resultan afectadas pequeñas áreas. Corrosión electroquímica o corrosión galvánica. Es aquella que se produce con el transporte simultáneo de electricidad a través de un electrolito. Un electrolito es un ion que puede conducir una corriente eléctrica. Para que se produzca, hace falta que exista un medio electrolítico y dos o más metales con diferente potencial electroquímico. El medio electrolítico puede ser la saliva, y recordemos que el potencial electroquímico tiene que ver con la capacidad de un metal de atraer electrones. Aquí vemos un ejemplo de corrosión electroquímica. Una amalgama y una corona. El metal que actúa como ánodo, en este caso la amalgama, se oxida y pierde electrones que se dirigen como en forma de corriente eléctrica hacia el metal que actúa como cátodo, que en este caso es la corona de oro. En ese lugar ocurre una reacción de reducción. Desde el ánodo se liberan también cationes al medio, que pueden ser, por ejemplo, compuestos de plata. En el cátodo, esos electrones se combinan con los cationes del medio, formando diferentes compuestos que se depositan sobre la superficie, pigmentando el cátodo. Estas restauraciones se encuentran, las dos, esta amalgama y esta coronita, se encuentran en un medio electrolítico, que es la saliva. Y esto forma un circuito eléctrico con diferente potencial entre ambas restauraciones. La magnitud y la dirección de la corriente depende de los potenciales electrodo de los metales individualmente. Entonces, el potencial electrodo del oro es mayor que el de la plata y el mercurio, que forman la aleación de amalgama. La aleación de amalgama tiende a oxidarse y el oro tiende a pigmentarse. Los materiales metálicos, cuando son expuestos a un medio electrolítico o al oxígeno, sufren corrosión. Cuando el metal se corroe, se produce la destrucción de ese material y la liberación al medio de elementos tóxicos. Todos los metales reaccionan con el oxígeno, sufren oxidación y se corroen, pero es importante tener en cuenta que la velocidad con que ocurre esta reacción es distinta para los distintos tipos de metales. Por ejemplo, en los metales nobles, el oro y el grupo de platino, esta velocidad de reacción es muy lenta y tarda miles de años en producirse, por lo cual estos materiales pueden utilizarse sin riesgo de que se deterioren o que liberen compuestos tóxicos al medio. Por el contrario, los metales no nobles sufren a una velocidad rápida la reacción de corrosión, por lo que deben combinarse con metales que se pasiven para evitar los efectos negativos de la corrosión. Una forma de protección es la pasivación. Existen tres metales cuya reacción con el medio es rápida, pero en vez de formar óxidos que se desprenden del material, forman una capa de óxidos que se quedan firmemente adheridos a la superficie, con lo cual se evita la pérdida paulatina de sus componentes. A estos tipos de óxidos se los denomina óxidos protectores, y los metales que pueden formar ese óxido son el cromo, el aluminio y el titanio.
En este caso vemos a ese metal que se combina con el oxígeno proveniente del agua de la lluvia, de la atmósfera, y sin embargo no sufre corrosión, ya que tiene incorporado en su composición algún metal que se pasiva. La pasivación entonces es la formación de óxidos en la superficie del metal firmemente adherido que actúa como una capa protectora a la degradación del material. Son ejemplos de metales con capa de pasivación, por ejemplo, el acero inoxidable, la capa de óxido de cromo, las aleaciones de cobalto-cromo, níquel-cromo. Estas capas entonces tienen esos óxidos protectores que evitan que el material se deteriore. Repasando, podemos decir que los materiales que vamos a colocar en la cavidad bucal van a poder sufrir varias formas de degradación. Recordemos que el medio bucal es un medio muy hostil. Y en el caso de los materiales orgánicos podemos llegar a sufrir sorción acuosa, que sería una adsorción y absorción, involucra los dos fenómenos, la disolución, que involucra la pérdida de masa, el desgaste y la erosión también involucran pérdida de masa, el desgaste por acción mecánica y la erosión por acción química, que en el caso de las piezas dentarias puede llegar a combinarse también con el desgaste. También se puede producir en un material orgánico la pigmentación, que suele ser a nivel superficial, aunque en materiales orgánicos, si está combinado con una absorción acuosa, puede llegar a producirse en las capas subsuperficiales también. En el caso de los materiales cerámicos iónicos, las formas de degradación pueden ser la disolución, el desgaste y la erosión. Los materiales cerámicos covalentes pueden llegar a sufrir desgaste. Y finalmente los materiales metálicos pueden llegar a sufrir desgaste, pigmentación y corrosión.